buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. A la hora de realizar una composición musical, entran en juego numerosas variables para el autor. Le ayudará, por ejemplo, su conocimiento musical, sus influencias y, por supuesto, el dominio que tiene con su instrumento. Pero también se abre un camino de exploración en terrenos desconocidos que determinarán el fondo y la forma de la composición. La inspiración, la intuición y la creatividad se verán intuidas alrededor del músico. No es de extrañar que se idealicen figuras como las musas, almas que interceden entre el arte y el artista para que éste encuentre la inspiración final y que dé sentido a toda su amalgama de ideas. El día de hoy te contaré acerca de dos violinistas tan virtuosos en su instrumento que se cree vendieron su alma en un pacto con el diablo a cambio de obtener el virtuosismo que ambos artistas tenían. Sin más dilación, comencemos con esto. Giuseppe Tartini, cuya inspiración recorrió terrenos bastante oscuros. El propio demonio, según cuentan, vio la puerta abierta de su habitación mientras éste dormía. Acto seguido, entra para tocarle una composición musical que Tartini después convertiría en el Trino del Diablo, una de las composiciones más destacadas de la historia de la música. Giuseppe Tartini nació en 1692 en Pirano, perteneciente a la antigua República de Venecia, en la ciudad de Eslovenia. Es considerado uno de los mejores violinistas de la historia, tanto por su virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. Fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada del también supuesto violinista que tocaba bajo los influjos del demonio. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco de Asís en Italia. Según su testimonio, en una noche, mientras éste dormía, el demonio se le apareció pidiéndole un intercambio: talento y fama en el violín a cambio de su alma. Tartini, supuestamente, aceptó y retó al demonio a tocar una melodía romántica con el violín, creyendo éste que no sería capaz de semejante desafío. Y cito: mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé totalmente pasmado en una violenta emoción que me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado. Sin embargo, esto fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó ser tan inferior a lo que había escuchado y oído en mis sueños, que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Este extracto que les acabo de narrar fue del mismo Tartini contándole a su amigo el astrónomo francés Joseph Jerome su experiencia con el diablo, recogido en su libro Viaje de un francés en Italia. El Trino del Diablo o Sonata del Diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini, y aún hoy fascina por su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Los muy pocos violinistas que han logrado tocarla deben lidiar con una gran exigencia técnica, especialmente en el último movimiento de la obra, donde el intérprete debe tocar trinos con una cuerda mientras acompaña con una melodía el resto de cuerdas. Ciertamente, el Trino del Diablo parece transportarnos a la propia historia de Lucifer, el ángel caído, donde reconoceremos delicadeza y dulzura en un principio en la obra, evolucionando hacia una mayor agitación y cólera en el segundo y tercer movimiento. El último movimiento tiene una enorme fuerza, concluyendo con un final desgarrador. Giuseppe Tartini. El segundo de estos violinistas fue,
Niccolò Paganini. En Occidente, el violín ha sido considerado junto con la flauta como el instrumento del diablo. Sus sonidos seductores, la forma del instrumento, su habilidad para sugerir la voz humana, hicieron que se hiciera esa asociación. Así, cuando llegó Paganini, con su virtuosismo, de inmediato se le asoció con Lucifer y fue conocido como el violinista del diablo. Niccolò, mejor conocido como el violinista del diablo, fue uno de los máximos exponentes del romanticismo, movimiento que se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Paganini nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia, y cuenta la leyenda que su padre Antonio le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad, con el objetivo de que éste se convirtiera en el más grande violinista del mundo. Esto después de que su esposa Teresa Bocchiardo le hubiera comentado que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo de 5 años estaba destinado a ser un mago de aquel instrumento. Se destacó principalmente por ser muy virtuoso desde joven, ya que contaba con mucha flexibilidad de las articulaciones. Además, sus dedos y brazos eran bastante largos, mucho más de lo normal, los cuales le ayudaban a crear movimientos increíbles. Su primera presentación al público la realizó cuando solo tenía 9 años, creando así una gran popularidad, la cual le valió para que fuera nombrado director musical en la corte de María Anna Bacciocchi, princesa de Lucca y hermana de Napoleón. Su fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo y que en su violín se encerraba el alma de unas mujeres de hermosa voz, pues en sus conciertos era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Podía afinar su violín mientras tocaba una pieza musical para que éste le diera a la orquesta un poco más de brillo, a la vez de que buena parte del repertorio de Paganini salía de improvisaciones y de los arreglos sobre temas conocidos de ópera de aquel entonces. Entre sus obras más importantes están los conciertos para violín número 1 y número 3 en re mayor, la Campanella y 24 caprichos. Cuando Paganini estaba en el escenario, disfrutaba de ejecutar trucos. Por ejemplo, afinaba una de sus cuerdas con un semitono más alto o tocar piezas enteras usando menos cuerdas. Se cuenta que en una presentación, en lo que hoy conocemos como Livorno, se rompió una de sus cuerdas, pero eso no detuvo a Paganini y completó la pieza con tan solo 3 de ellas. La audiencia, por supuesto, quedó más que sorprendida y desde entonces, este virtuoso violinista usaba cuerdas gastadas para que pudiera concluir sus conciertos tocando solo una cuerda o 2 cuerdas del violín. Para 1813, Paganini ya era el violinista más grande y venerado de todo su tiempo. Pasó la siguiente década dando conciertos por toda Italia. Posteriormente, tras viajar por Austria y Alemania, llegó a París, ya con la reputación de estar poseído por el demonio, e incluso se llegó a comentar que este no era humano. Su apariencia inusual, la manera que hipnotizaba al público con su violín y su música, era algo que no tenía explicación para la sociedad del siglo XIX. Es por eso que la audiencia no encontraba otra explicación para sus grandes dotes de músico que atribuirlo a algo hétero, esotérico, algo no natural. Además de todo lo narrado, algo que sin duda contribuyó más a los rumores que había alrededor de su persona era su aspecto físico. Tenía un cabello negro, el cual contrastaba con su piel pálida. Tenía una frente alta, ancha y cuadrada, y era muy delgado y de mediana estatura. Finalmente, falleció el 27 de mayo de 1840 en Niza, Francia, dejando entre sus pertenencias 7 violines Stradivarius, aunque su predilecto y favorito era un Guarnieri de 1742 llamado Canone, el cual está expuesto en el Palacio Cívico de Génova. A causa de los rumores con el demonio, un obispo, escuchen esto, le negó su entierro.
por lo que su cuerpo tristemente fue embalsamado durante mucho tiempo en el sótano de la casa de su hijo, hasta que por fin, en 1876, sus restos fueron llevados a Parma. Al día de hoy, el mito que rodea a Paganini con el diablo continúa más vivo que nunca. Sin duda, las composiciones de estos dos grandes violinistas solo se pueden describir como majestuosas. Ahora te pregunto, amigo, ¿crees que en verdad este par de virtuosos violinistas fueron tocados por la mano del demonio? Déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Pep Ponce reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!